Buenos días, jóvenes. Entramos en otra etapa. Hoy, esta semana toca tecnología. Ya saben que ahí aparece que el 15 y 16 de mayo es la entrega, pero ya saben que no es para esta semana, sino que tienen plazo hasta la otra semana, o sea, hasta el 23 de mayo tienen que entregar esta actividad de tecnología. Recuerden que vamos a trabajar tecnología, en tecnología vamos a trabajar temas sobre inventos tecnológicos para que se nos sea más fácil. ¿Cómo es el taller? Dice la actividad uno dice, miren lo que dice aquí, esta actividad uno dice, según la lectura sobre la televisión y sus diferentes características, responde. O sea que tú vas a leer todo lo relacionado, vas a leer todo lo relacionado con lo que es la televisión. Entonces aquí tienes, por ejemplo, vas a leer todo lo relacionado con la televisión. Entonces vas a leer todo esto, toda esta parte, vas a leer, vas a tener en cuenta o sea, este texto, perdón, disculpen, van a tener en cuenta el texto que aparece aquí, que habla sobre la lectura de la televisión. Y a raíz de eso, a raíz de esa lectura, a razón o a raíz de la lectura, ustedes van a responder las preguntas que están acá, pero estas preguntas son relacionadas con la lectura. Ya saben que esas preguntas son relacionadas con la lectura, muchachos. Entonces, esta primera pregunta dice que esta primera pregunta dice, según su experiencia, ¿cuáles son las principales diferencias y similitudes entre el cine y la televisión? Entonces ustedes vienen acá, arriba, y él tiene en cuenta lo que dice la televisión, pero aquí habla del cine. Entonces el cine está por acá. Esta es la lectura del cine. Ustedes tienen que tener en cuenta también lo que habla sobre el cine. En esa primera pregunta, por favor, solamente en esa primera pregunta tienen que tener en cuenta lo que habla sobre el cine. Y ahí sacan la diferencia en esta primera pregunta, por favor. En esta primera pregunta sacan la diferencia. Listo. Muchas gracias. Yo creo que ahí está claro, ¿no? Luego, luego dice a qué año se remonta el invento de la televisión y quién fue su inventor. Entonces, miren la pregunta 2. La pregunta 2, estoy leyendo la pregunta 2. La pregunta 2, ¿a quién se remonta el invento de la televisión y quién fue su inventor? ¿A qué año? Perdón, ¿a qué año? Entonces ustedes vienen acá y miran lo de la lectura y ahí dice muy claramente que los estudios e investigaciones para el desarrollo de la televisión se remonta al año que, al año 1873, o sea, al año 1873. ¿Y su inventor quién fue? Su inventor fue Willoughby Smith. Él descubrió la televisión. Entonces, ¿ustedes qué hacen? Esa respuesta la ponen en la pregunta. Esa respuesta la ponen en la pregunta 2. Eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? La pregunta, buscarla en la lectura. Listo. Eh, Asimismo, hay otra lectura por acá que les puse, la actividad 2 que habla sobre el cine. Entonces ustedes van a leer sobre el cine. Oh, muchachos, que esto es solamente es un tema de comprensión lectora. La tecnología también tiene que ver con el área de español para que sepan. Entonces ustedes van a responder según lo que habla sobre el cine y responden estas preguntas que aparecen aquí. Yo creo que no quede difícil. Entonces aquí responde relacionado con esta lectura, con la lectura del cine. Entonces ahí dice ¿qué invento qué invento en el siglo XVII, qué inventó, perdón, en el siglo XVII el alemán Athanasius Kircher? Entonces ustedes vienen acá a la lectura y ustedes ya saben, vienen acá y leen. En el siglo XVII, un alemán llamado Athanasius Kircher había desarrollado un artefacto destinado al entretenimiento al que llamó la linterna mágica.
Entonces miren el texto como va relacionado. Cada pregunta está relacionada con el texto. Entonces ustedes desde ese punto de vista van a responder, muchachos. Creo que con esta breve explicación ha quedado claro qué es lo que tienen que hacer, muchachos. Entonces ya saben que hay dos lecturas, la una es sobre la televisión, la otra es sobre el cine, y cada lectura tiene sus preguntas. Pero la primera pregunta de la actividad uno hay una pregunta que hay que relacionar lo que es la televisión y el cine y sacar la diferencia en la primera pregunta, para que tengan en cuenta. No se olviden, muchachos, sobre eso. De nuevo, muchas gracias por la paciencia, muchachos. Seguimos en un proceso. Espero que sean muy puntuales al entregar las actividades, por favor. Les agradezco que sean muy puntuales. Muchas gracias. Hasta luego.